Hola, mi nombre es Julie Barbosa. A continuación realizaremos la sustentación de las metodologías de gestión de proyectos, en donde aplicaremos las herramientas, definiciones y conceptos estudiadas durante el curso, entendiendo que la metodología de proyectos es la disciplina de conocimiento encargada de diseñar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas y procedimientos que se deben seguir y también tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto en pro de conseguir los productos o servicios esperados. Los temas que abordaremos durante la sustentación son el área de conocimientos, grupos de procesos, metodología PMBOK, metodología PRINCE2, metodología Scrum Manager y al final las referencias bibliográficas. Cordial saludo, mi nombre es Harold Andrés Caviedes Fandiño, pertenezco al grupo 8 de la asignatura de Metodología de Gestión de Proyectos. En este caso vengo a hablarles un poco sobre las áreas de conocimiento y teniendo en cuenta que la metodología de gestión de proyectos considera nuevas áreas del conocimiento que debemos emplear, les daré a conocer un poco más de ellas. Entonces, como primer área tenemos la integración del proyecto. Es un subconjunto la cual incluye los procesos requeridos para la administración de cambios. Como segundo como segunda área tenemos el alcance del proyecto. Este nos refiere a las actividades dirigidas para producir un resultado eficaz. Como tercera área tenemos tiempo del proyecto. Este refiere a los procesos requeridos para asegurar la terminación del proyecto en un plazo estipulado. Como cuarta área tenemos costo del proyecto. Este refiere a los procesos estipulados para que el proyecto termine dentro de los presupuestos requeridos o estipulados. Como área 5 tenemos calidad del proyecto. Este consiste en que los procesos demandados para certificar de que el proyecto satisfaga las necesidades y de igualmente cumpla con los estándares de calidad. Como área 6 tenemos el recurso humano del proyecto. Este consiste en el equipo de trabajo que integra el proyecto. Puede incluir colaboradores internos y externos. Como área 7 tenemos comunicación del proyecto. Este consiste en la información requerida del proyecto como informes o reportes. Eh, Como área octava tenemos riesgo del proyecto. Consiste en el proceso consecuente de la identificación y análisis de posibles riesgos del proyecto, los cuales incluyen maximizar las posibilidades. Y como 9 o última área del conocimiento tenemos la consecuencia del proyecto. Esta consiste en los procesos requeridos para la adquisición de mercancías y servicios, logrando un alcance exterior de la distribución de ejecución. Muchísimas gracias por la atención prestada y que tengan buena tarde. Buen día, mi nombre es Natalie Perdomo Salcedo. A continuación voy a exponer sobre grupos de procesos que se deben desarrollar en un proyecto. Para comenzar, voy a explicar de qué se trata un proyecto. Es una actividad que busca diseñar un producto o un servicio de acuerdo a unas necesidades establecidas y en las cuales se deben identificar aspectos importantes como su carácter temporal y el establecimiento de objetivos únicos, dado que los proyectos se caracterizan por su forma progresiva y a través de iteraciones. ¿Qué es la gestión de proyectos? Es el proceso que nos permite planificar y operar las distintas actividades que deben desarrollarse durante la vida del proyecto para lograr cumplir con los objetivos establecidos. Para ejecutar el proyecto se deben realizar diversas tareas divididas en 5 fases, de acuerdo a un cronograma, un presupuesto y un equipo de trabajo con habilidades específicas que buscan cumplir con el objetivo propuesto inicialmente. Las fases para el desarrollo de un proyecto. Grupos de procesos. Para comenzar, la primera fase es el inicio del proyecto. En esta fase se establecen todas las actividades que se van a desarrollar durante el proyecto, así como el alcance y el presupuesto. Se debe revisar si la idea es viable para desarrollarla. En la planificación del proyecto, que es el paso número 2,
En esta fase se deben organizar las actividades que se van a desarrollar tomando en cuenta a las personas o entidades implicadas. Se estima su duración y el coste. Para eso se elabora un plan de acción donde se comunica a los implicados en qué consiste y qué se quiere conseguir. Es importante documentar el proyecto apoyándose en fuentes internas o externas. El tercer paso es la ejecución del proyecto. En esta fase se ponen en marcha todo lo planificado de la fase anterior. En estas se están utilizando los recursos, se están ejecutando los costes y el calendario va en marcha. Es aquí donde se realiza el lanzamiento del proyecto, donde se comparte la información con los implicados para compartir y crear una visión compartida del proyecto, de sus objetivos y limitaciones. El cuarto paso o fase es el seguimiento y control del proyecto. Es un proceso que se debe realizar a lo largo del proyecto en el que se verifica si todo está marchando de acuerdo a lo planeado, apoyándose en técnicas de recolección de información en forma periódica y sistemática, lo que facilita identificar variaciones sobre la previsión inicial y proponer acciones correctivas o preventivas. Y la última fase, el cierre del proyecto. Finalmente, en esta fase es donde se busca la aceptación del cliente del resultado del proyecto, bien sea del producto o servicio, donde se hace entrega de todos los documentos generados en el desarrollo del proyecto. Se debe verificar que el proyecto haya sido administrativamente cumplido, que los costes se hayan dado de acuerdo a lo propuesto y todo esté en regla de acuerdo a como el cliente lo solicitó. Muchas gracias. Buenos días, compañeros y tutor. Mi nombre es Robinson Acevedo Ceballos, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar sobre un modelo de buenas prácticas de gestión, para lo cual vamos a hablar sobre PMBOK, ¿sí? A lo largo de nuestra vida y desde que tenemos uso de razón para observar que cada cosa que queramos realizar, necesariamente se deben desarrollar una serie de pasos encadenados para lograr obtener una meta cumplida de manera correcta, satisfactoria, sin ningún tipo de retraso. Podemos decir que cada cosa que se realice en nuestro diario vivir es un proyecto, unos de horas, otros de unos días, algunos que se convierten en meses y posiblemente en años. Cuando pensamos en detalle en cada una de estas situaciones, pensamos en si en realidad podríamos optimizar tiempos o cuál sería la mejor forma para tener un excelente rendimiento con un muy buen resultado. Y creo que muchos de los grandes y pequeños proyectos comienzan con esta pregunta. Es así como a lo largo de nuestra trayectoria y de la importancia que se han vuelto los proyectos, se establecen una serie de pasos que al ejecutarlos podríamos garantizar que se obtenga el resultado esperado en tiempos establecidos. Aquí vemos el alcance, el costo, el tiempo y en el centro está la calidad. Garantiza el cumplimiento del objetivo planteado. Metodología PMBOK, los 5 grupos de procesos de PMBOK. Planificar, ejecutar, iniciar, planificar, controlar, ejecutar y cerrar. Los macroprocesos son inicio, planificación, ejecución, control y monitorización y cierre. La planificación, como su nombre lo indica, es el proceso mediante el cual de la definición del proyecto y de luego de la ejecución, duración del mismo, y es de aquí donde podemos definir costos, tiempos, entre otras cosas, para poder definir si es viable o no el proyecto o idea que se tiene pensado. El área de la planificación es aquel proceso donde se establece de manera segura el objetivo que se tiene frente al proyecto y en esta etapa es donde se revisan todas las posibilidades a seguir para lograr el resultado final. La ejecución del proyecto es aquella área donde se comienza a materializar la idea que tenemos. Esta materialización se da de acuerdo a la idea elegida en la planificación. El área de control es una de las áreas más importantes, ya que esta área depende del correcto desempeño de la estrategia seleccionada. Esta área es la encargada de realizar evaluaciones periódicas al proyecto con el fin de determinar los avances. El cierre es cuando se entrega el proyecto en su totalidad, con unas pruebas mínimas de cargas y de manejo. En este paso se dé la ejecución al grupo que se va a encargar del producto final para uso de este. Aquí está la última área. Esta es la que del calificativo final de aceptación
esta es la que le da el calificativo final a lo que se realizó. Conclusión. Finalmente, las buenas prácticas permiten mejorar la imagen de la empresa por medio de los productos hacia los clientes, lo cual permitirá mantener una buena economía y mejorar cada vez más. De igual manera, se debe realizar un manejo integral de residuos, realizando una separación y recolección para identificar cuáles se pueden reutilizar, cuáles no y cuáles se pueden reciclar. Esto es todo. Un cordial saludo, muchas gracias. Metodología PRINCE2 por Juliana Barbosa Más. El método PRINCE2 o proyectos en entorno controlado es una metodología cuyo planteamiento se basa en procesos que se centralizan en la administración, organización y control de todo el proyecto desde el inicio hasta el fin. Es un método estructurado en la gestión de proyectos. Vamos a revisar un poco la historia de este método. Entonces, los orígenes de PRINCE2 se remontan a 1975, cuando la compañía Simpact System Ltd. Desarrolla un método para la gestión de proyectos denominado PRON. La finalidad era hacer frente a los problemas que se presentaban en la mayoría de proyectos informáticos ante la imposibilidad de cumplir con los plazos estimados, extendiéndose en tiempos y costes más allá de lo que inicialmente se había proyectado. Y pues eso traía consigo una serie de consecuencias no muy amigables para el proyecto. Luego, hacia 1979, el Centro de Informática y la Agencia de Telecomunicaciones del Gobierno del Reino Unido adoptó PRON para gestionar todos sus proyectos, lo que llevó unos años después, en 1979, al nacimiento de PRINCE y se convirtió en el estándar de CCTA para la gestión de cualquiera de sus proyectos en sistemas de información. El método PRINCE contaba con una evolución en una característica innovadora. Se diferenciaba de los demás métodos de gestión de proyecto porque aseguraba el progreso del proyecto desde tres perspectivas distintas, pero que estaban vinculadas entre sí. Una de ellas era la perspectiva de negocio en la organización, que se centraba como en garantizar que el proyecto avanzaba acorde con la misión de la organización. Desde la perspectiva técnica, allí pues se supervisaban los aspectos técnicos del proyecto para asegurarse que no se presentaran problemas. Y desde la perspectiva del usuario, se tenían en cuenta los intereses de los usuarios. Adicional a ello, también tenía entre sus principales características la estructura de gestión definida, sistemas de planes para las cuestiones técnicas y económicas, lo que conocemos como recursos, un conjunto de procedimientos de control y un enfoque de control hacia los productos. Después, hacia 1996, teniendo en cuenta que pues para el método no todo eran ventajas, digamos que había creado como una fama de que era un método un poco complejo, era difícil de manejar, muy rígido y solo se podía aplicar a proyectos grandes. Entonces, hacia 1996 se realizó una revisión en donde participaron 150 organizaciones internacionales en un comité que se encargó de revisar todas las actualizaciones a las que originalmente PRINCE había sido sometido. El resultado fue PRINCE2, 2 significa que es la segunda versión de PRINCE, y pues allí básicamente era una metodología genérica y aplicable a cualquier tipo de proyecto, aunque originalmente fue pensado y desarrollado para proyectos TIC. Más o menos hacia el 2019 se realizó una revisión muy importante que hizo que el método fuera un poco más simple de adaptar, respondiendo mucho mejor a todas las necesidades y exigencias del usuario final. En la versión del 2009 se incorporan 7 principios básicos que son muy determinantes para el éxito de un proyecto, los cuales vamos a revisar más adelante. Al final tenemos PRINCE2 Ágil. Allí pues básicamente
Hacia el 2015, la empresa Adcelos es una empresa que se encarga de desarrollar y promover una serie de marcos de mejores prácticas y metodologías utilizadas a nivel mundial por profesionales que trabajan principalmente en la gestión de servicios de tecnología y gestión de proyectos. Hacia el 2015, la compañía lanza una nueva certificación que combina la flexibilidad y capacidad de respuesta para Prince ágil, en este caso. Con este método básicamente se cubre un amplio rango de conceptos ágiles, incluyendo también Scrum, Kanban, y también pues proporciona la guía para adaptar Prince2 a un contexto ágil. Vamos a revisar cuáles son los 7 principios de Prince2 que mencionamos anteriormente. Entonces, tenemos el primer método, que es que los proyectos deben tener una justificación comercial. Cada proyecto, en este caso, debe tener una necesidad clara, ventajas realistas definidas por el cliente y una evaluación detallada de los costos. El segundo es que los equipos deben conocer y aprender de todas las fases. Se busca el aprendizaje de cada una de las fases por parte de cada uno de los integrantes del equipo, de tal forma que si alguien falta, pues digamos, no pare la operación o no paren las actividades porque alguien más las puede cubrir. El tercer principio son las funciones y responsabilidades que están claramente definidas. Aquí todo el mundo debe saber exactamente qué funciones debe cumplir, pero también debe conocer cuáles son las funciones de sus compañeros, en qué se ocupa cada uno. El cuarto principio es el trabajo, que se planifica en fases. Los proyectos de Prince2 se dividen en fases de trabajo muy concretas, con revisiones periódicas para poder registrar las lecciones aprendidas, confirmar que el proyecto está avanzando por un buen camino en pro pues, de cumplir con los objetivos y requisitos del mismo. El quinto principio es la gestión por excepción de los comités de proyecto, teniendo en cuenta que los miembros del comité son los ejecutivos senior, ellos no cuentan con tiempo disponible para llevar o gestionar las actividades, entonces ellos lo que hacen es establecer los requisitos de referencia en cuanto a tiempo, costo, riesgos, alcance y demás, y luego lo delegan al gestor de proyectos. El sexto principio son los equipos que se concentran constantemente en la calidad de los productos. Allí básicamente el producto se comprueba constantemente en función de los requisitos por medio de un registro del uso de calidad. El séptimo y último principio es el planteamiento, que se adapta a cada proyecto, es decir, el proyecto o el método en sí siempre se debe ajustar para adaptarse a las necesidades de cada proyecto, cambiando la cantidad de personas implicadas en él, el tema de la supervisión, la planificación para adaptarse al tamaño pues, del proyecto. Por último, vamos a revisar los 7 procesos de Prince2. En este caso tenemos entonces el primero, que es la puesta en marcha del proyecto. Allí el propósito de esta fase es básicamente que la junta del proyecto apruebe el inicio de aquellos proyectos que realmente son viables y que valen la pena para la corporación que los esté ejecutando. El segundo es el inicio del proyecto. En este caso, la fase consiste en establecer bases sólidas para el proyecto, de tal forma que nos aseguremos de que la organización entiende el esfuerzo a realizar con la ejecución del proyecto antes de comprometerse a asumirlo. El tercer proceso es la dirección del proyecto, en donde el propósito es facilitar que la junta de proyecto tome las decisiones clave y ejerza el control general del proyecto. El cuarto proceso es el control de fases del proyecto. Allí básicamente la entrega de los productos es lo esencial dentro de las tolerancias establecidas, más sumar también que continuamente se debe revisar el modelo de negocio, adicional mantener bajo control los riesgos y todo lo que esto implique. El quinto proceso es la gestión de entrega de productos.
Allí pues el objetivo es establecer requisitos formales para concordar, completar todos los trabajos del proyecto. El sexto proceso es la gestión de los límites de las fases. Allí entonces el propósito de esta etapa es posibilitar que el final de la fase en curso sea inminente, pues la junta del proyecto revise el desarrollo de la fase en curso y de esta forma pueda aprobar el plan de la fase siguiente. Y el séptimo proceso es el cierre del proyecto. Allí la idea o lo que se busca es proporcionar un punto final de control en el que se confirme la aceptación del producto del proyecto por parte del usuario final y pues se reconozca que sí se alcanzaron todos los objetivos propuestos y se documentaron pues al inicio del proyecto. Scrum Manager es una metodología ágil para gestionar proyectos. Vamos a explicar la metodología Scrum Manager y la importancia que tiene en las empresas. Esta es una metodología ágil que permite a las personas abordar trabajos o problemas complejos y adaptarlos en una forma ágil y fácil, entregando así productos en forma eficiente y creativa. Brinda al cliente una satisfacción a los requerimientos hechos. Scrum se caracteriza por estar compuesto por diferentes características que han venido desarrollando desde los años 90. Es una metodología que tiene varios retos. Quiere hacer una transformación empezando por los equipos que deben autogestionarse. Esto quiere decir que se tienen que organizar en sus actividades de acuerdo con los roles que tengan y su participación en el proyecto. Equipo Scrum. Scrum es una metodología ágil que ofrece dentro de su estructura 3 niveles: Product Owner, Scrum Master y desarrolladores. Product Owner, quien tiene la responsabilidad frente al cliente de llevar a cabo una negociación y recoger las necesidades del mismo para que Scrum Master las dirija con su grupo de desarrolladores. Todo esto se hace en conjunto, porque siempre estos 3 actores están interactuando. Esta metodología me llamó mucho la atención porque es un proyecto innovador. Para gestionar un proyecto no existen jerarquías, por el contrario, todos están en un mismo nivel con diferentes roles y responsabilidades. Pero en este método no hay culpables cuando se presenta un error en la operación. A consideración propia, creo que las empresas actualmente deben enfocarse más en este tipo de metodologías, ya que ofrecen una gama de opciones. Por ejemplo, mantener un equipo de trabajo motivado funciona con el sentido que se evitan los reprocesos. Cada funcionario sabe cuáles son sus actividades que tiene que desarrollar sin necesidades de estar en una retroalimentación constante de sus habilidades, que esto concluye en los costos para las empresas, lo que actualmente siempre buscan disminuirlos al máximo. En conclusión, recomiendo a las empresas la implementación de estas herramientas para que lo pongan en práctica.